Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. En principio, quiero empezar dando las gracias al Comité Técnico por el apoyo, el asesoramiento con el que hemos también ayudado al Comité Organizador a poner en marcha estas jornadas, este Congreso de Pacientes con Lupus. Entre otras cosas también, por supuesto, agradecer al comité organizador el hecho de que se haya acordado de nosotros para poder apoyarles y ayudarles con este congreso, pero sobre todo quiero agradeceros, tanto a pacientes como por supuesto al comité organizador, el hecho de que superando las diferencias que hay entre las diferentes sociedades haya permitido que especialistas de diferentes especialidades, médicos de diferentes especialidades, estemos aquí, no solamente en días como este, sino en cada congreso, realmente que los pacientes sirvan como aglutinador y como creador de un foro común para todos los médicos que somos responsables de pacientes con enfermedades autoinmunes. Me parece que es de elogiar, de admirar, y que ojalá pues esas diferencias que hay entre las diferentes especialidades se superen más pronto que tarde, gracias, entre otras cosas, a vuestro apoyo. Antes de nada, se me olvidaba, dentro del comité científico quiero agradecer también el apoyo de la doctora Cristina Hidalgo, reumatóloga, y la doctora Mónica Roncero, dermatóloga, que no pueden estar aquí por diferentes circunstancias personales y esperemos que les vaya bien en los diferentes problemas que están teniendo. No han podido asistir, incluyendo también en sus ponencias. Quiero empezar esta presentación con dos reflexiones, una reflexión al inicio y otra al final. La primera es de Sir William Osler, es el padre de la medicina interna moderna y ya a finales del siglo XIX decía que es mucho más importante conocer qué paciente tiene la enfermedad que qué clase de enfermedad tiene el paciente. Es decir, tener una visión holística, una visión completa y conjunta de lo que es el paciente, no tanto de una enfermedad en sí, no solamente el lupus, sino todo lo que ello conlleva, todas las enfermedades que lo acompañan, todos los problemas psicosociales, todo, absolutamente todo, hay que verlo de una forma, desde un punto de vista integral. Es así como debería hacerse y realmente es como lo intentamos hacer todos los profesionales que nos dedicamos a pacientes como vosotras. Pero bueno, vamos allá. El primer momento en el que viene un paciente con lupus, usted tiene lupus, ¿qué es lo primero que sucede? Pues evidentemente ¿qué es eso? ¿Qué dices que tengo que? ¿Te quieres dar la vuelta? ¿Quieres salir de la consulta? En definitiva, entras en una fase de shock. Una fase de shock que realmente no he entendido muy bien qué me está diciendo y en una siguiente fase ya empezamos a querer aprender un poco más, queremos imbuirnos y consultar realmente qué consiste esa enfermedad. Para ello, ¿qué hacemos siempre? Pues consultamos al doctor Google y últimamente al doctor ChatGPT. Bien por una parte, pero el fondo realmente, el pilar fundamental en el manejo de vuestra enfermedad somos los médicos que estamos más especializados en enfermedades de este tipo. Hay que aprender del lupus, no solamente hay que combatirlo, también hay que aprender cómo saber manejarlo. Y en este sentido es fundamental estos diferentes puntos que vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla de esta tarde. Hay que reconocer los signos y los síntomas de la enfermedad. Eso, por una parte, corresponde más al clínico, pero también la propia paciente lo que hace es que, tratando de identificarlos, puede abordar y pedir consulta antes. Hay que reconocer fundamental, ya cuando se tiene el diagnóstico, los brotes. Para eso somos nosotros los primeros que tenemos que informaros de cuáles son los síntomas cruciales por los cuales tenéis que consultar en el caso de que haya algún que otro de los síntomas típicos de brote. Por supuesto, reconocer cuáles son los desencadenantes y también tener en cuenta, reconocer los efectos secundarios de los tratamientos. Hay determinados tratamientos que nosotros podemos adelantarnos, por ejemplo, con la hidroxicloroquina, oye, que si la empiezas a tomar te puede llegar a pasar molestias de estómago, etcétera, etcétera, y el momento que se empieza a tomar la medicación, poder identificar esos efectos secundarios y diferenciarlos de lo que es un brote o es cualquier otro tipo de complicación. Y un punto fundamental que ya se mencionaba previamente
es la implicación de la familia. Las familias, el ámbito social y laboral es fundamental, que entienda realmente esta enfermedad. La familia, y espero que haya aquí también muchos familiares de pacientes, que creo que sí, es muy importante que entiendan que el paciente no se queja de vicio, es fundamental. Tienen dolores articulares, tienen afectación en la piel, etcétera, pero hay un síntoma muy rebelde. Todos estos síntomas que hemos dicho, dentro de lo que cabe ahora mismo, se pueden limitar y se pueden atajar gracias a los tratamientos y controlar gracias a los diferentes tratamientos. Para ello, uno fundamental, que es el cansancio, lo comentábamos antes de entrar. El cansancio, la astenia, la fatigabilidad, es algo que realmente los tratamientos no han terminado de controlarlo por completo, y sí que la familia, muchas veces el ámbito social es capaz de aceptarlo. ¿Estás cansada? Bueno, yo también lo estoy, pero es que lo mío es de la enfermedad y realmente no responde. Pues puede que las articulaciones, la piel la tenga mucho mejor, pero el cansancio sigue estando ahí. Por tanto, es importante que la familia tenga presente también estos aspectos de la enfermedad. Muy importante el hablar con el doctor, ¿de acuerdo? El doctor o la doctora, es fundamental. Yo siempre aconsejo a todos mis pacientes que expongan sus preocupaciones, que me traigan una lista, teniendo en cuenta que sobre todo si hay estabilidad, pues se está viendo cada 3, 6 meses, incluso cada año. Entonces, muchas veces se te olvidan cosas, al cabo de los 2 o 3 días dices, ay, se me ha olvidado preguntarle tal cosa. Mi consejo es que siempre llevéis una lista. Evitar opiniones externas, sobre todo aquellas... todo el mundo, yo creo que está dentro de la naturaleza humana, ¿no? El buscar sus consejos sin que nadie se lo pida a nadie, ¿no? Y en este sentido siempre pues la vecina del quinto, pues siempre acaba opinando, ¿por qué no te tomas un antiinflamatorio si te duelen las articulaciones? Oye, pues en definitiva siempre hay que evitar las opiniones externas y siempre basándose en el pilar fundamental en el manejo de esta enfermedad, que es el médico especializado en pacientes con lupus, por ejemplo. Por supuesto, lo que decíamos antes, ni Google ni ChatGPT son médicos. Es cierto, vamos a dar una charla dentro de este congreso, va a haber una charla específica de inteligencia artificial para pacientes. Es cierto que puede ser un apoyo, pero como toda la inteligencia artificial necesita una supervisión. Hay que saber controlar lo que dice, supervisarlo en definitiva. Y para eso hay que tener un cierto conocimiento de la enfermedad. Así pues, ya digo que la inteligencia artificial sí, pero con supervisión. El doctor está para ayudar, en ningún momento va a juzgar, y si lo hace mal, y mucho menos para castigar. Yo siempre le digo a mis pacientes que yo doy consejos, que soy mejor que un cura, que no impongo ninguna penitencia, porque es así, puedo dar consejos, no fumes, no bebas, pero no le mando a hacer 3 Padres Nuestros y 4 Ave Marías, ni mucho menos. Quiero decir con ello que lo más importante sobre todo es tener confianza en un médico. Buscad a vuestro doctor o vuestra doctora y confiad en él. ¿Queréis alguna segunda opinión? Pase. Pero siempre, si ya tenéis buen feeling, tenéis una buena relación médico-paciente, mantenedla, sea con quien sea. Y buscad, por supuesto, fuentes de información veraces, ¿de acuerdo? Contrastarla, tener sentido crítico es fundamental. Para ello, también un pilar fundamental en todo, nosotros una de las máximas que tenemos en las consultas es prescribimos asociación, lo decíamos en el último congreso en el GEAS, y es así. Tenemos a nuestros pacientes, les animamos a que se sumen a las asociaciones. ¿Por qué? Porque nadie mejor que otra paciente te puede entender, muchas veces incluso que tu propio médico. ¿Por qué? Porque no tiene los mismos síntomas que tú. Es verdad que lo que decíamos antes, que cada paciente es un mundo, pero es verdad que en muchas ocasiones compartís síntomas o incluso también consejos de cómo poder combatirlos, ¿no? Esos síntomas y cómo poder amoldarse también, porque no solamente es combatir al lupus, sino también aceptarlo y adaptarse a él. Por supuesto, no solamente a Salud están FELUPUS, todas las asociaciones que hay a nivel nacional, creo que es con diferencia, probablemente dentro de las enfermedades autoinmunes, será de las que más asociaciones regionales tiene de toda España. Y bueno, pasamos al seguimiento. ¿Qué puedo hacer para cuidar mi lupus? Pues fundamental, un buen estilo de vida, modificar el estilo de vida, hacerlo saludable y una serie de consejos generales que vamos a ir mencionando a lo largo de la siguiente charla. Es fundamental
el cumplir con tus deberes. Esta imagen que veis ahí, lo comentábamos antes, es Lupe, está creada por inteligencia artificial, o sea, no es una modelo, ni mucho menos. Pero bueno, comentaros que hay que cumplir, fundamental, cumplir con los deberes, acudir a la cita con el médico, no dejarla. Si hay un viaje y es inexcusable, pues trata de cambiar la cita, pero no la perdáis. Yo he tenido pacientes que por H o por B tenía que citarlos cada año y me vienen al año y medio. No, que me rompes el alma. ¿Por qué? Porque vienen descompensados en muchas ocasiones y con problemas. Por tanto, fundamental el mantener las citas, realizar, por supuesto, los análisis necesarios siempre y cuando indique el profesional o la profesional. No permitáis que el estrés se apodere de vosotras. El estrés, ya sabéis que no causa el lupus, pero sí que es importante conocer el hecho que puede desencadenar un brote en cualquier momento. Así pues, hay que saber adaptarse, como decimos, a la enfermedad y tratar de amoldarse a los diferentes síntomas que puede llegar a tener y evitar estos desencadenantes. Lo que hablábamos antes, el tema del cansancio, de la astenia que decimos nosotros, hay que aprender, es algo que es inherente a la enfermedad y muy difícilmente controlable. Muy poquitas de vosotras habréis mejorado de ese cansancio gracias a la medicación. E incluso en algunas ocasiones, cuando ya pensáis que estáis bien, enseguida volvéis a recaer. Es importante, por tanto, el aprender a controlarlo. Fundamental el descanso diario. Es muy importante el hecho de proporcionar al cuerpo ese descanso y más aún durante los brotes. Durante los brotes hay que cambiar la vida, hay que relajarse y desde luego el hecho de estar estresado, de continuar con la vida que teníamos antes, confiere un mayor riesgo de que el brote progrese o que se mantenga a lo largo del tiempo. ¿Perdona? Sí, es cierto. Sí. Pues yo principalmente, buena pregunta, en principio pues ejercicios, dentro de lo que cabe, el ejercicio, el caminar todos los días 1 hora, que es viene muy bien desde el punto de vista cardiovascular. Yo siempre les digo a los pacientes que intenten en la medida de lo posible llegar a su límite, sin forzarlo. Entre otras cosas, el ejercicio, el caminar todos los días 1 hora, sudando, les llego a decir que es fundamental el hecho de que, no solamente desde el punto de vista cardiovascular, sino también osteomuscular, como tú bien sabes. Yo creo que, por una parte, el ejercicio y, por supuesto, otro tipo de ejercicios, como pueden ser el tai chi, el meterte el pilates, para el que puede hacer un poquito más de ejercicio, el yoga, creo que es fundamental a la hora de hacer ese tipo de ejercicios, siempre y cuando, por supuesto, no esté en brote. Cuando haya brote, desde luego, hay que limitar hay que llegar hasta donde uno puede. Creo que es lo más importante. Y sí que, efectivamente, pues el cansancio, desde el punto de vista del tratamiento, pues ya lo sabemos, que es ahí donde todavía no llegamos. Lo único que podemos hacer es indicarle ese tipo de cambios en el hábito, en el estilo de vida, principalmente también incluyendo el reposo y el ejercicio. Luego, dentro de los tratamientos, sí que hemos visto mejorías muy importantes con los últimos tratamientos, sobre todo con los biológicos, principalmente con el belimumab y con el anifrolumab. Pero es verdad que no llegan al 100%, no llegan a las preguntas y es cierto que no. Yo creo que no están demostradas, no hay evidencia científica para administrarlo y, de hecho, la inmensa mayoría de ellos tampoco entran, como bien sabemos, dentro de la seguridad social. Y es una de las razones es esa. Realmente, otra cosa es verdad que vienen algunos pacientes diciendo, pues me he tomado unas vitaminas que me han venido muy bien. Chica, para adelante, síguelo tomando. El efecto placebo siempre está ahí, ¿no? Sí que es importante, pero bueno, yo creo que lo más importante sobre todo es, al hilo de lo que dice Carlos, es adaptarte y aceptar la enfermedad con todas las limitaciones que pueda llegar a tener, porque efectivamente es una enfermedad crónica que va a estar ahí siempre hasta que salga algún tratamiento, ojalá salga y ojalá pues haya unas CAR-T que se inhalen por la nariz y que dentro de 10 años que puedan llegar a curarlo, pero realmente en este momento, siendo pragmáticos, las posibilidades de que eso ocurra y que se cure la enfermedad son bastante improbables. Hay que aprender a convivir con la enfermedad,
llevarlo de la mejor manera posible. ¿Cuál es la esperanza ahora mismo? Pues realmente lo sabemos, o sea que la mejoría con los nuevos fármacos ha sido una mejoría franca de los últimos 30 años, de las series aquellas que se morían el 40% los pacientes con lupus, ahora de menos del 5% de mortalidad, con diferencia. Y creo que hay mucho campo por recorrer. Sí. Le voy a hablar desde mi doble rasero como profesional de la salud y como paciente de lupus. En mi caso, por ejemplo, estoy tratada con anifrolumab y una nefritis lúpica grado 4 con cronicidad 4-12. En mi caso, me están tratando con el anifrolumab y micofenolato de mosfetilo. Están planteando la situación de un cambio de tratamiento a ciclofosfamida en cuanto a lo que son los pulsos de ciclofosfamida. ¿Habría alguna opción, ya que con el anifrolumab he tenido mejoría, digamos, articular, de hacer un tratamiento concomitante con pulso de ciclofosfamida? Sí, a ver, los pulsos de ciclofosfamida eran el tratamiento inicial desde prácticamente hace 20-30 años, cambió el paradigma de, sobre todo, la nefritis lúpica. En ese campo realmente frenó muchísimo y recuperó muchos pacientes que antes iban inexorablemente a diálisis, pues lo acababa frenando. En estos momentos la ciclofosfamida es verdad que algunos grupos lo tienen de primera línea, antes que la infrolumab y el belimumab, con cierta evidencia científica, y de hecho ahí están las guías todavía, pero sí que es verdad que en la mayoría de las guías lo ponen de segunda o tercera línea, pero es tan válido como cualquier otro. ¿Problema? Pues que tienen algún otro efecto secundario que demás, pero por lo demás, la verdad es que para la afectación renal es un fármaco fabuloso, desde luego. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Nada. Luego también hay nuevos tratamientos, que es cierto que se están investigando, que es, no sé si lo habéis oído, que está con las CAR-T, son fármacos, creo que ya han ido hablando en todo este tiempo, y son fármacos muy prometedores y hay series de pacientes que prácticamente llegan a curar, ahí sí que pueden llegar a curar el lupus, ¿no? Pero por lo menos lo que se está viendo, pero de momento hay que ser un poquito cautos. Hay ensayos clínicos en marcha y bueno, hasta que no tengamos los primeros resultados no podemos establecer unas recomendaciones de peso. Bueno, estamos aquí, yo creo. Importante sobre todo el tema de la siesta que habíamos hablado, asumir las limitaciones, reestructurar la agenda. Voy a ir un pelín más rápido para no alargar mucho el congreso. Tenemos que asumirlo, tenemos que hacernos conocer realmente cuáles son, hasta dónde podemos llegar, como decíamos, pero esto vale no solamente para el lupus, sino que vale para todas las enfermedades autoinmunes, incluso diría que para todas las enfermedades crónicas. Saber hasta dónde podemos llegar. Vale, si tú puedes caminar o hacer una carrera de 2 kilómetros, fantástico, probablemente no puedes llegar a la maratón, pero si puedes hacerlo, hazlo, ¿de acuerdo? Pero a sabiendas de que vas a tener unas limitaciones que antes no tenías. Realizar ejercicio físico de forma correcta, lo que comentábamos previamente. Una dieta equilibrada, no existe una dieta para el lupus, pero hay que tener un poquito, que decían los gallegos, sentidiño. Es decir, una dieta pues rica en fibra, legumbres, verduras, frutas, etcétera, y evitando los azúcares, las grasas, etcétera. Evitar, por supuesto, los alimentos ultraprocesados, el azúcar, las grasas, una dieta en definitiva equilibrada. Evitar el alcohol, ¿de acuerdo? Prohibido, hombre, no tal, pero el que esté bebiendo, el que haya bebido, no se recomienda que beba. El que no haya bebido, perdón, la persona que sea astemia no se recomienda que beba, pero el que ya beba, pues que beba con moderación, que beba lo menos posible, a ser posible menos de una copa al día, una copa de vino. Por otro lado, no me voy a detener, no quiero hacer spoiler, porque luego va a venir mi compañero, el doctor Sergio, que va a hablar sobre la exposición, la afectación, la prevención de afectación en cutánea y también las consecuencias que puede tener por la exposición solar. Importante tomarse bien la medicación. ¿Por qué? Porque podemos caer en una mala adherencia al tratamiento. ¿Y qué consecuencias puede llegar a tener? Pues quiero decir, ¿qué es una mala adherencia? Antes de nada lo definimos. Pues, ¿en qué consiste? Pues en dejar de tomarlo, evidentemente, pero no solamente esto, sino también tomarlo de forma irregular. Es decir, por ejemplo, el corticoide, pues hoy no me lo he tomado, mañana sí, al día siguiente no, luego me tomo medio, no.
voy tomándolo de aquella forma, pues hay que tener mucha precaución, sobre todo si no se llevan los consejos del profesional que os lleve. Y tomar otra causa dentro de la mala adherencia, también, por ejemplo, en tomarlo menos dosis, como decíamos, de las que se aconseja. ¿Y es frecuente la mala adherencia en pacientes con lupus? Pues como veis en esa gráfica, en esa tabla, mejor dicho, va desde en algunos estudios del 86% hasta el 25%, pasando por todos ellos. Depende también del tipo de fármaco de la polifarmacia. Y aquí tenéis cuáles son las causas de la mala adherencia, relacionada en algunas ocasiones con el paciente, debido a la edad, que tenga el paciente algún tipo de depresión, que no tenga consciencia de la enfermedad. A mí me ha pasado, por ejemplo, sobre todo los chavales jóvenes, cuando vienen no son conscientes de la enfermedad y la verdad es que muchas veces sus madres están encima de ellos para que se tome el tratamiento y ellos les crea como una especie de aversión. Entonces es complicado de llevar este tipo de pacientes y en esas circunstancias. Relacionados, por supuesto, también con la enfermedad, la duración. Si llevando ya mucho tiempo de enfermedad es más difícil mantener el tratamiento y también de la actividad, nos relajamos. En muchas ocasiones incluso nos pedís algún tipo de vacaciones terapéuticas, esto es muy habitual, no solamente con pacientes con lupus, lo digo en todos los ámbitos, incluso en el VIH. Nos piden vacaciones terapéuticas para descansar del tratamiento, pero es que hay veces que no se puede. Se puede descender el tratamiento, pero el mínimo esencial en ocasiones tenemos que mantenerlo hasta el final. Relacionados también con el tratamiento, la polifarmacia, ¿de acuerdo? Muchos fármacos pues, que se olvidan y etcétera. Son a lo mejor 20 pastillas que me tengo que tomar, sobre todo cuando pasan muchos años. Hay que estar pendientes nosotros, y sobre todo nosotros, pendientes de las interacciones. ¿Por qué? Porque hay muchos fármacos, sobre todo que en determinadas circunstancias está el paciente bien, pero ponemos un antibiótico y tenemos algún problema de interacción, de hepatitis o de cualquier otro tipo de complicación. En ese sentido tenemos que estar pendientes de los corticoides, por ejemplo, con las quinolonas, pues tiene mayor riesgo de rotura tendinosa, etcétera. Nosotros, los clínicos que os llevamos, tenemos que estar muy pendientes en ese sentido, pero vosotros también avisad a la más mínima que os suceda. Los controles oftalmológicos, no voy a hacer aquí spoiler de la doctora Olga, voy a pasar muy por encima de ello, ¿de acuerdo? Os va a mencionar, y encima como vamos mal de tiempo, lo va a detallar con mayor énfasis. En cuanto a los factores de riesgo vascular, fundamental, no fumar. O sea, no quiero que de aquí salga nadie sin que, ya sé que el que fuma se ha machacado en muchas ocasiones, se le ha dicho en multitud de ocasiones, pero es cierto que es el factor de riesgo más importante. ¿Y por qué lo digo? Porque el propio lupus, el lupus a lo largo del tiempo acaba siendo un factor de riesgo vascular más. Si a ello vamos sumando otros factores de riesgo vascular, como pueden ser la diabetes, la tensión, el colesterol, etcétera, al final, si encima de ello fumamos, que es uno de los mayores factores de riesgo vascular para la aparición de la placa de ateroma, pues tenemos una auténtica bomba de relojería que puede estallar en forma de un infarto o de miocardio o un ictus o una isquemia arterial periférica y a largo plazo pues una insuficiencia renal, etcétera, etcétera. Por tanto, el tabaco, no, por favor. Aparte de esto, se ha demostrado que el tabaco pues, tiene su implicación en la aparición de exantemas en pacientes con lupus y de clínica neurológica. Por tanto, es fundamental el control de los factores de riesgo vascular, la tensión, el azúcar, el colesterol y evitar el sedentarismo. Todos los días, como decimos, una hora de paseo, pero caminando rápido, ¿de acuerdo? A ser posible. Puede haber otras actividades, como comentaba el doctor Montilla, como puede ser el hecho de realizar otro tipo de ejercicio, el yoga, pilates, etcétera, pero siempre, en la medida de lo posible, moverse. Y fundamental, vuelvo a incidir, no fumar. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, quiero presentar esta diapositiva que es clásica, es de los años 76 y 85, pero sigue estando vigente. Y es que al principio los pacientes con lupus, gracias a Dios esto cada vez sucede menos, fallecían de brotes por el lupus o de infecciones. Luego se normalizaba y luego ya al cabo del tiempo, sobre todo determinadas enfermedades vasculares. Esta curva, este primer pico, ha descendido muchísimo, pero los factores de riesgo vascular también han descendido, pero siguen estando vigentes. Así pues, fundamental el vigilar los factores de riesgo vascular por vuestro médico de atención primaria, pero también, también es un pilar fundamental en vuestro seguimiento, pero también por el especialista.
¿Cómo detectar brotes? Pues bien, en el lupus, el mal control de la enfermedad llega a brotes, ¿de acuerdo? Pueden provocar un mayor daño orgánico, con una peor calidad de vida y un mayor riesgo de muerte. Además, conduce a una falta de eficacia en el tratamiento, con lo cual tenemos que poner más tratamiento, más efectos adversos e empeora la calidad de vida. Y finalmente, todo esto conlleva a un incremento de los recursos sociosanitarios. En definitiva, quiero que os vayáis con un par de ideas fundamentales de esta charla. Una de ellas es esta diapositiva, ¿de acuerdo? ¿Cómo detectar los brotes? ¿Cuáles son los síntomas de alarma en pacientes con lupus? Pues fundamental, todos lo sabéis, pero sí que no está de más el recordarlos. La aparición de nuevas lesiones cutáneas, la aparición de dolores articulares de inicio, principalmente por la mañana, que vayan con rigidez, etcétera, aftas bucales, sobre todo recidivantes, una fiebre, que tengáis mantenido una febrícula, una fiebre de forma mantenida y sin foco, es decir, que no tenéis ni clínica respiratoria, ni clínica urinaria, ni nada por el estilo, estáis con esa sensación que os ponéis el termómetro unas decimillas y, fundamental, que luego mi compañero, el doctor Martín Arribas, os mencionará, las orinas espumosas o con sangre. Estos son los principales síntomas de alarma para detectar los brotes. Por otro lado, tenemos las infecciones. No me voy a detener mucho más en ello, pero sí que es verdad que el lupus, incluso también debido a todo el tratamiento inmunosupresor que conlleva, presenta un mayor riesgo de infecciones de todo tipo. No me voy a detener en ello porque, como digo, la doctora Ana Aro os hablará mañana, importante la vacunación y la prevención de este tipo de infecciones. Sí que esta es la otra diapositiva que más me interesaba que tuvieseis en cuenta, tuvieseis presente. ¿Cuándo acudir a tu médico por sospecha de infección? Pues en esos casos en los que estéis con prednisona por encima de 7,5 y o estéis con tratamiento inmunosupresor o tratamientos biológicos y además de eso tengáis molestias al orinar, picor o escozor, orinas malolientes o un dolor lumbar, o bien tengáis clínica respiratoria consistente en tos y expectoración con dolor torácico y con sensación de ahogo, al hacer ejercicio, cuidado, estamos en ámbar. Precaución, que a lo mejor lo que sí tendríais que hacer es valorar, tendríais que acudir a vuestro médico de atención primaria de forma preferente. Eso es fundamental. Pero si además de eso tenemos una fiebre, importante esto, una fiebre alta, con tiritona, importante la tiritona, a diferencia del brote, el brote en general, la fiebre es más bien una febrícula, no suele ser una fiebre alta, a no ser que sea un brote muy intenso. Pero cuando aparece la tiritona, es que hay una bacteria por la sangre, eso indica gravedad. Además, tiritona y escalofríos, y si encima de eso en algún momento hay alguna pérdida de conciencia, en ese momento no hay que esperar ni al médico de atención primaria ni nadie, hay que ir directamente por urgencias. ¿De acuerdo? Rápidamente, la osteoporosis es muy prevalente en pacientes con lupus debido a estos condicionantes, sobre todo aquellos pacientes que han tenido glucocorticoides a dosis altas. Es importante tener presente el déficit de vitamina D, la duración de la enfermedad también condiciona y el estado posmenopáusico de las pacientes. Tratamiento, principalmente calcio y vitamina D, no me quiero entretener, prednisona, antirresortivos, ejercicio de resistencia y la medición periódica mediante una densitometría. Conclusiones, ya para finalizar. Hay que aprender del lupus, pero no solo aprender, hay que adaptarse a él. Tenemos que luchar, pero también tenemos que adaptarnos. A un enemigo no solamente se le vence golpeándole, también hay que adaptarse y saber por dónde se le puede acceder mejor. Y si en algún momento él te ataca, saber resistir, me estoy refiriendo a situaciones de brote, hay que saber resistir y saber, como decimos, adaptarse a él. Deja que tu médico sea el referente de tu enfermedad, apóyate también en las asociaciones, lo que decíamos, fundamental, aprender a detectar los brotes y las infecciones graves y acude a tu médico ante la duda. Mantén los hábitos de vida saludables y una dieta equilibrada, no fumar, evitar el alcohol, controlar el resto de factores de riesgo vascular. ¿De acuerdo? Y para finalizar, una frase, he dicho que iba a empezar y iba a finalizar con dos clásicos, una frase ya de Hipócrates. Decía, cura a veces, trata con frecuencia y consuela siempre. Nosotros vamos a estar ahí con vosotras toda la vida, la vuestra, la nuestra, es decir, hasta que nos jubilemos nosotros.
¿Por qué? Porque es una enfermedad crónica y vamos a estar con vosotras siempre, a no ser que haya un tratamiento curativo. Esperemos que más pronto que tarde, pero de momento ahí nos vais a tener. Y si en algún momento no podemos vencer la enfermedad, por lo menos queremos estar con vosotros, consolaros siempre, estar apoyándoos en todo momento y sabed que tenéis un referente ahí siempre que tengáis problemas del tipo médico que necesitéis. Nada más, finalizar con un recuerdo a mis compañeros que trabajan en mi unidad, la doctora Cubino, el doctor Marcos, el doctor Crisolino, y quiero tener un recuerdo especial para la doctora Cristina Hidalgo. En esta foto que nos hicimos con María y con Yanis, son pacientes nuestras, pues quiero refrendar el hecho de que podemos trabajar todos juntos y siempre con vuestro apoyo creo que es fundamental. Nada, muchas gracias.